inflamatorio, se puede producir lesión celular por el mismo proceso inflamatorio. Y esta respuesta principalmente protectora está confeccionada para librar al organismo de la noxa que produjo lesión. Esta noxa o esta causa pueden ser microbios, pueden ser toxinas, ¿tá? Y también vamos a ver las consecuencias de estas lesiones. No únicamente va a librar al organismo de la causa, sino también de las consecuencias que produjo esta causa o que produjo el propio proceso. Este fenómeno inflamatorio, vamos a encontrar respuestas vasculares, respuestas celulares, como la migración y la activación de los leucocitos, y reacciones sistémicas. A la inflamación la vamos a clasificar en aguda y crónica. Esto lo vamos a hacer en función del estímulo y de la eficacia o la eficiencia que tenga esa reacción inicial para deshacerse de esa noxa o de los tejidos lesionados. Entonces, la inflamación aguda es aquella que se inicia de forma rápida, dura minutos, horas o unos pocos días, y es principalmente se caracteriza por exudación de líquido y proteínas plasmáticas, esto es edema. Recuerden que el edema de la inflamación es el edema de tipo exudado, aquel que tiene muchas proteínas y tiene una densidad mayor a 1020, y también por la emigración o migración de leucocitos. ¿Qué leucocitos? Los que van a predominar en el proceso inflamatorio agudo son los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos. Y digo a predominio, porque no significa que en el proceso inflamatorio agudo no tengan mononucleares. Va a haber mononucleares, ¿tá? Va a haber linfocitos, va a haber macrófagos, va a haber plasmocitos, pero las células predominantes van a ser polimorfonucleares neutrófilos. ¿Bien hasta acá? Sí, Entonces, profe. primer concepto que quiero que se graben es que yo no digo que va a haber únicamente polimorfo nuclear neutrófilo. No, es un infiltrado inflamatorio a predominio polimorfo nucleares neutrófilos. ¿Está? Bien. Entonces, enfoquémonos ahora entonces en la respuesta inflamatoria aguda, que dijimos que es esa que se produce rápida, minutos, horas o pocos días. Vamos a encontrar que esta respuesta inflamatoria aguda está constituida por tres componentes esenciales, a los cuales después los podemos resumir si queremos en dos. Estos componentes esenciales, dos, son vasculares, que puede ser el primero la alteración, no puede ser, es la alteración del calibre vascular, o sea, la vasodilatación. Esto lo que hace es aumentar el flujo de sangre, o sea, producirme un aumento del volumen sanguíneo en la zona afectada, que se conoce como hiperemia. ¿Recuerdan cuando vimos los trastornos vasculares? Que era activa, se producía por vasodilatación. Luego tenemos cambios estructurales en los vasos. Estos cambios se producen por aumento de la permeabilidad vascular, que va a producir la salida de proteínas y de líquidos al espacio extracelular. Esto me va a formar el edema. Esos dos los podríamos reunir en uno solo, que son cambios vasculares. Y por otro lado tenemos los fenómenos celulares, que consta de la migración de los leucocitos a la microcirculación, la acumulación en el foco lesivo y la activación de estos leucocitos para eliminar a la noxa. En cuanto a las causas de inflamación aguda, múltiples, infecciones o toxinas bacterianas, virus, parásitos
hongos, ¿tá? Traumatismos, agentes físicos, químicos como álcalis o ácidos, la propia necrosis, cuerpos extraños, ¿tá? O reacciones de hipersensibilidad. Ahora enfoquémonos un poquito en estos cambios vasculares de los cuales veníamos hablando. Dijimos que teníamos cambios en el calibre del vaso, por lo tanto, cambios en el flujo vascular. Primero, está descrita, pero en realidad es muy fugaz. Hay una vasoconstricción, es fugaz, dura segundos. Lo que sí hay después es una marcada vasodilatación. Esto me produce un aumento del flujo sanguíneo y del volumen de sangre en el tejido afectado. ¿Tá? Y esto produce dos grandes signos de la clínica de la inflamación, que es el enrojecimiento, que es el rubor, y el calor. Por otro lado, dijimos también que había cambios estructurales en los vasos, en las células endoteliales que se separan y aumentan la permeabilidad vascular, y de esta forma se produce salida de líquido y de proteínas hacia el intersticio, con lo cual me produce edema de tipo exudado. Y en cuanto a los fenómenos celulares, van a estar dados por la migración, la rodadura, la adhesión de las células al endotelio. Luego tenemos la transmigración endotelial. Luego tenemos la migración hacia los tejidos intersticiales. Después tenemos la activación. Y por último, ¿tá? El englobamiento y la destrucción y degradación de la noxa. Lo que sí quiero que les quede claro que durante este proceso inflamatorio, ¿tá? Los leucocitos pueden librar, de hecho libran, metabolitos tóxicos, enzimas proteolíticas al medio extracelular, lo que puede causar y causa lesión celular. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, profe. Bien. Entonces, la inflamación aguda, que quiero que se graben a fuego, es aquella que dura poco tiempo, ¿tá? Minutos, hora o unos pocos días. Predominan los fenómenos vasculares, como la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular, edema, o sea, aumento del flujo sanguíneo, y tenemos edema de tipo exudado. Predominio de, en cuanto a los eventos celulares, en el infiltrado vamos a tener un predominio de polimorfonucleares neutrófilos. ¿Tá? En cuanto a los mediadores químicos de la inflamación, recordar los más importantes, chicos, los más importantes, como por ejemplo aquellos que produzcan los síntomas de la inflamación, o aquellos que produzcan los fenómenos de la inflamación como la vasodilatación, que lo producen las prostaglandinas, el óxido nítrico, la histamina. La fiebre la producen, si no mal recuerdo, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, también las prostaglandinas. El dolor también las prostaglandinas. De hecho, ¿qué hace uno? ¿Qué medicamento toma cuando tiene dolor y fiebre? ¿Qué es lo primero que toma? Los dos primeros medicamentos más comunes que uno toma, que ya ni siquiera los toma como medicamentos, los toma como si fuesen Rocklet, se los manda. ¿Cuáles son? Paracetamol. Exactamente, los analgésicos no esteroides y los AINES, perdón, y las aspirinas, ¿tá? Que bloquean estas drogas. ¿Ustedes ya vieron algo de fármaco? Bloquean la vía de la ciclooxigenasa, que es lo que produce las prostaglandinas, que son las que producen el dolor y la fiebre. ¿Tá? Bien. En cuanto a los patrones morfológicos o de presentación de inflamación aguda, me interesaría que conozcan, por ejemplo, que la inflamación aguda se puede presentar como una inflamación serosa. Un ejemplo de inflamación serosa, por ejemplo, son las ampollas en la piel.
ese líquido que tiene las ampollas es un líquido ceroso que tiene un pobre contenido proteico, pobre contenido de proteínas. Por otro lado tenemos la inflamación fibrinosa. Acá ya sí tenemos fibrina, sabemos que tenemos más rico el contenido proteico. Además se muestra como una malla, ¿tá?, de unos hilos eosinófilos. Por otro lado tenemos la inflamación supurativa o purulenta. Acá se coleccionan grandes cantidades de un exudado purulento con neutrófilos y células necróticas o muertas, que son lo que se conoce con el nombre de piocito, junto al líquido de edema, o sea, de exudado. Este tipo de inflamación las producen los microorganismos piógenos. Y generalmente lo que se puede producir, que lo vamos a ver hoy en pulmón, es lo que se conoce con el nombre de absceso, que es una colección supurada, ¿tá?, una colección de contenido purulento. Y por último, las úlceras, que las úlceras es una pérdida del tejido, o sea, se produce la necrosis de las células y el desprendimiento del tejido y deja como una zona excavada en la superficie de un órgano, ¿tá?, o tejido. Esas serían las manifestaciones morfológicas de la inflamación aguda: serosa, fibrinosa, purulenta o supurada, y las úlceras. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ya vimos dos que se producían por el aumento del flujo o por la hiperemia, que eran el rubor y el calor. También el aumento de la permeabilidad vascular va a producir edema. Este edema va a producir un abultamiento que se conoce por otro de los signos de la inflamación, que es el tumor: calor, dolor, tumor. Y las prostaglandinas, los neuropéptidos y algunas citoquinas, producen como uno de los síntomas principales el dolor. Y ahí ya tenemos lo que se conoce como la tétrada de Celso: calor, dolor, tumor y rubor. A esta tétrada, se le agregó últimamente otro síntoma, que es la disfunción o la pérdida de la función tisular u orgánica. Entonces, calor, dolor, tumor y rubor, esos cuatro signos y síntomas dados por el aumento de la permeabilidad vascular, por la vasodilatación y por la secreción de prostaglandinas, citoquinas y neuropéptidos, a lo cual se le agrega la disfunción o la pérdida de la función tisular u orgánica. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bien. Profe, ¿podrías repetir la Sí. inflamación purulenta? La inflamación purulenta se produce, digamos, este exudado de neutrófilos. Se empiezan a morir las células, se fragmentan, quedan estos detritos celulares que se conocen con el nombre de piocitos, y es pus, es el pus, el clásico pus, ¿tá?, de un absceso, de un flemón, de un empiema. Podemos ver la diferencia que tiene un absceso de un empiema. ¿Saben cuál es la diferencia? Ambos son colecciones supuradas de pus, pero ¿cuál es la diferencia entre un empiema y un absceso? De un absceso y un flemón. ¿No saben? ¿Qué silencio? ¿Qué estoy solo? Que yo lo pago, voy. Que uno está en un No, tejido profe, no y el sabemos. otro en una cavidad. Muy bien, algo acertaste. Una se produce colección de pus en cavidades anatómicamente preexistentes. Y la otra se produce en tejidos que no tienen cavidad preexistente, o mejor dicho, cuyas paredes son propias. El absceso tiene paredes propias. El absceso es una colección supurada
de paredes fibróticas. En un primer momento las paredes son toda una respuesta inflamatoria y con el tiempo se produce fibrosis, ¿tá? Y queda una colección purulenta, encerrada, con paredes fibróticas. En realidad, el absceso tiene paredes propias. En cambio, el empiema es una colección de pus en cavidades ya preexistentes, como pueden ser la pleura, ¿tá? Un empiema pleural. En cambio, no tiene paredes propias, sino que son las paredes propias de la cavidad pleural. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien, Profe. pasemos a la inflamación crónica inespecífica. Porque a mí me gusta siempre recalcar, y quiero que se lo graben así. Yo no sé si fue algo que formé yo o lo robé de algún lado que leí, no recuerdo. Pero siempre me gusta aclarar y separar a la inflamación crónica en inespecífica y específica o inespecífica y granulomatosa. Porque la inflamación crónica, propiamente dicha, o inespecífica, es aquella inflamación crónica que dura meses, semanas, meses o años incluso. Es aquella inflamación en la cual vamos a tener tres elementos que coexisten, que son la inflamación activa, que va a estar representada por un infiltrado inflamatorio a predominio mononuclear, ya que van a predominar los macrófagos, linfocitos, B, se pueden diferenciar a plasmocitos o células plasmáticas, y linfocitos T. Pero a predominio, ¿tá? No quiere decir que no haya un neutrófilo, un polimorfo nuclear. Hay, pero predominan los monomorfonucleares. ¿Tá? Histiocitos, linfocitos, plasmocitos son los predominantes. Otro de los elementos que vamos a encontrar es la destrucción celular y conjuntamente va a haber intentos de reparación. O sea, Profe, perdón que te sí, interrumpa. Dijiste que la inflamación activa era con predominio a los monomorfos. monomorfonucleares, exactamente. Sí, dale, gracias. Gracias por Monomorfo. escribirlo. Gracias. En la crónica predominan los monomorfos, por eso lo recalqué, porque es la primera gran diferencia que tenemos en contraste con la aguda, que predominan los polimorfonucleares neutrófilos. Acá predominan los monomorfonucleares, de los cuales tenemos los histiocitos macrófagos, los linfocitos T, linfocitos B, con su diferenciación a plasmocitos, ¿tá? O células plasmáticas. Por un lado, entonces, inflamación activa, destrucción tisular e intentos de reparación. Esos tres fenómenos coexisten en la inflamación crónica. Dentro de las causas de inflamación crónica podemos tener infecciones persistentes por gérmenes que sean de difícil erradicación, como puede suceder lo que sucede en una hipersensibilidad tardía o de tipo 4, ¿tá? Que eso me va a llevar a una enfermedad granulomatosa. También por exposición prolongada a tóxicos, ya sean exógenos o endógenos, o enfermedades autoinmunes, ¿tá? En cuanto a las características morfológicas, como dijimos recién, se diferencia de la enfermedad inflamatoria aguda en la que predominan o se manifiestan principalmente cambios vasculares, edema e infiltración neutrofílica. La inflamación crónica va a estar caracterizada por la inflamación de células a predominio mononucleares, macrófagos, linfocitos y plasmocitos, destrucción celular que va a estar inducida por la propia noxa, o puede ser inducida por el propio proceso inflamatorio, y también intentos de curación mediante la sustitución del tejido necrótico por tejido fibrótico o deposición de colágeno, proliferación de vasos sanguíneos, que se conoce como angiogénesis,
y fibrosis. Todo esto forma un tejido que es característico de la inflamación crónica, y seguramente lo leyeron, que se conoce con el nombre de tejido de... qué solo me han dejado, chicos. Granulación, porque tiene un aspecto granular macroscópicamente. Tejido de granulación que está formado por vasos de neoformación o angiogénesis o angiogenia y fibrosis. Eso forma el tejido de granulación y es característico de la inflamación crónica. Bien, eso sería la inflamación crónica inespecífica. Ahora pasemos a la inflamación crónica que me gusta decirle específica a mí, o granulomatosa, la van a encontrar en el libro. Pero a mí me gusta decirle específica. ¿Por qué? Porque ya al decir específica la estoy diferenciando. Porque es específica la inflamación granulomatosa de un tipo definido de procesos o patologías. O sea, que al decir que un paciente tiene un proceso inflamatorio granulomatoso, yo estoy reduciendo muchísimo el abanico diagnóstico a un grupo muy cerrado de patologías. Yo siempre cuento que yo era residente de segundo año, una vez me quedé solo, y me llaman de clínica de urgencia para que el resultado de una biopsia, que obviamente no se había informado. Y me insistió tanto que no me quedó otra que poner el vidrio en el microscopio y mirarlo, yo era R2. Y lo único que veía, yo era que gracias a Dios, porque yo lo había visto y lo sabía reconocer, era un patrón granulomatoso crónico. Y se me ocurrió decirle al médico, le digo, mira, disculpe doctor, soy R2, lo único que veo es una infección granulomatosa. No le puedo decir mucho. Pero después el médico me responde, me dijiste un montón, para que se den cuenta de la importancia. Y yo ahí caí recién lo importante que era, y me di cuenta. Porque le reduje de poder pensar en cualquier tipo de noxa a un grupo de unas 20, ponele, 30 enfermedades, de las cuales hay algunas que son mucho más prevalentes que otras. ¿Está? De las cuales la primera que habría que descartar es una tuberculosis, por ejemplo. Pero me entienden cuál es la importancia de definir enfermedad inflamatoria crónica inespecífica de inflamación crónica específica o granulomatosa. Es importante reconocer ese patrón, chicos. Muy pocas enfermedades producen granuloma. Y el granuloma lo podemos describir como un intento celular del organismo de contener o delimitar un agente lesivo que no puede erradicar, que no puede destruir. Como no lo puede matar, ¿qué hace? Por lo menos lo cerca, lo rodea y lo mantiene ahí como secuestrado, como cautivo. Eso sería un proceso inflamatorio granulomatoso. Dentro de enfermedades, por nombrar algunas, bueno, la más clásica y el arquetipo, digamos, el ejemplo clásico de enfermedad granulomatosa crónica es la tuberculosis. La sífilis también. Después hay enfermedades más raras como la sarcoidosis, la enfermedad por arañazo de gato, la enfermedad inflamatoria intestinal, que la vamos a ver, la enfermedad de Crohn se caracteriza por hacer granulomas a nivel intestinal. La lepra también es una enfermedad granulomatosa. Entonces, un granuloma es un foco de inflamación crónica. ¿Tá? Y este granuloma va a estar formado por agregados de macrófagos, pero estos macrófagos van a tener una característica particular. Estos macrófagos van a estar activados y se van a transformar en células más grandes. Van a tener un aspecto de células epiteliales. Por eso se les dice a los macrófagos activados células epiteloides. Porque tienen aspecto de células epiteliales. Estas células epiteloides o estos macrófagos activados van a estar acompañados por un collar de leucocitos mononucleares, sobre todo linfocitos y algunas células plasmáticas o plasmocitos. En los granulomas más viejos se suele formar periféricamente primero un ribete de fibroblastos y con el tiempo estos fibroblastos empiezan a depositar colágeno y terminan
produciendo como un cerco fibrótico en la periferia del granuloma. Lo que también se suele ver es que estas células epiteloides se unen o se fusionan entre sí y forman lo que se conoce con el nombre de células gigantes multinucleadas, ¿tá? De las cuales hay dos tipos de células gigantes multinucleadas, van a encontrar en el libro. La de cuerpo extraño, donde los núcleos están puestos de manera más azarosa y centrados central o excéntricamente dentro de lo que sería esta célula gigante. Y luego tenemos lo que se conoce como la célula de Langerhans, donde los núcleos se disponen bien toda la periferia, formando como un cerco bien en la periferia del citoplasma. Ninguna de las dos es característica de nada, ¿tá? Antes se las relacionaba más a la de Langerhans con tuberculosis, pero sí ha visto que puede tener células tipo cuerpo extraño de tuberculosis tranquilamente, no únicamente, no, digamos, no el Langerhans es patognomónico de tuberculosis. Bien, y los granulomas o esta inflamación crónica granulomatosa responde a la hipersensibilidad de tipo 4. Recuerden que la hipersensibilidad de tipo 4 era aquella mediada por células, ¿tá? Por linfocitos T, donde tenemos los CD4, los helpers, bien digo, o los CD8, ¿tá? Los que forman el granuloma son los CD4, los helpers, que activan a los macrófagos y terminan formando con la formación de un granuloma. ¿Se entendió, chicos? Después, ahora con las imágenes que vamos a ir viendo, cuando empecemos a mirar la patología pulmonar, vamos a ir repasando. Háganme acordar y yo les voy a ir mostrando en las microfotografías los diferentes patrones morfológicos. ¿Se entendió por lo menos lo más importante de inflamación? Los rasgos más importantes a recalcar y en qué darle importancia o hacer hincapié a la hora de ir al libro. Sí, profe, se entendió. Sí, cómo no. Dale. Yo también había leído en una página de internet que los granulomas o la granulomatosis se puede diferenciar en no capciosas y capciosas. ¿Eso es correcto o mejor se define como usted dijo? No es capciosa, es caseosa o no caseosa. De casium viene. Caseoso, ¿está? No capcioso, caseoso. Y eso tiene que ver con que hay una única enfermedad o patología que produce granulomas de tipo caseosos, y es la tuberculosis. Casium hace referencia a lo que sería el queso crema, y es que el granuloma en el centro tiene una necrosis caseosa, ya lo vieron cuando vieron necrosis, que es específica a la tuberculosis, y tiene ese aspecto macroscópico así como de queso crema, bastante desagradable. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bien, pasemos ahora sí a hablar de pulmón y vamos a hablar de infecciones, con lo cual hay algunas microfotografías donde podemos repasar lo que estuvimos viendo recién. Bien, las infecciones pulmonares, al igual que los procesos inflamatorios, los vamos a clasificar dependiendo, ¿tá?, de la duración en el tiempo, en agudos o crónicos. Dentro de los agudos vamos a tener a las neumonías, con sus diferentes variantes, de los abscesos pulmonares, que dijimos que el absceso era uno de los patrones de presentación de la inflamación aguda. Y crónico, vamos a hablar específicamente de una inflamación crónica granulomatosa, que afecta el pulmón, que es la tuberculosis. El pulmón en un primer momento y puede tener también un compromiso sistémico. Bien, primero definamos. Cuando uno habla de neumonía, habla de una infección pulmonar, ¿tá? Una infección del parénquima pulmonar. O sea que neumonía, estamos específicamente hablando de un proceso inflamatorio que involucre el tejido pulmonar. En cambio, cuando uno dice el concepto de consolidación o solidificación, ya esto es otra cosa, es un aspecto macroscópico y radiológico del pulmón, ¿tá? En cuanto a la patogenia, ¿cómo pueden llegar las noxas
al tejido pulmonar por medio de la inhalación, por medio de la aspiración o a través de una diseminación hematógena o una bacteriemia. Normalmente, nosotros sabemos que el pulmón es completamente aséptico, o sea, no tiene bacterias. ¿Por qué? Porque hay varios mecanismos de defensa dispuestos a diferentes niveles de la vía aérea. Tenemos la acción de filtro de la nasofaringe, tenemos la actividad mucociliar de las vías aéreas inferiores, tenemos la acción de los macrófagos alveolares y de las inmunoglobulinas. ¿Qué pasa? Cuando se rompe el equilibrio de todos estos factores, ya sea por alteraciones de la conciencia, que me lleva a una depresión de los reflejos tusígeno y glótico, alguna alteración en el transporte mucociliar o en la acción de los macrófagos, una obstrucción endobronquial que me forma una colección mucosa, todo esto va a romper el equilibrio con los factores protectores y me va a llevar a la producción de una inflamación o una neumonía. Clasificarla la podemos clasificar según la clínica en que se produce, la situación, clínica en la cual se produce la infección, o sea que puede ser una neumonía adquirida en la comunidad, puede ser una neumonía nosocomial, o también según la etiología o la patogenia, puede ser por aspiración, absceso pulmonar, o según qué cause la neumonía, si es bacteria bacteriana, si es viral vírica. ¿Ah? Vamos a empezar con la neumonía bacteriana. Los agentes etiológicos, el más frecuente por lejos es el Streptococcus pneumoniae, conocido también como neumococo. Lejos, el más frecuente de las neumonías bacterianas adquiridas en la comunidad. También podemos citar a la Haemophilus, la Moraxella catarrhalis, el Staphylococcus, la Legionella, Enterobacterias, Pseudomonas especie, Mycoplasma, clamidias, ¿tá? Pero más raras. Más importante de todos, recuérdense los primeros 4 o 5. Desde el punto de vista morfológico puede tener dos patrones de presentación la neumonía adquirida en la comunidad. Puede ser de morfología lobular o lobar o de presentación de bronconeumonía. En cuanto a la neumonía lobar, es aquella en la cual el exudado compromete de manera masiva o submasiva un lóbulo, pero es difuso, ¿tá? Un solo lóbulo. Este tipo de neumonía lobar, que ya lo dice el nombre, de ahí que afecte un lóbulo, recuérdenlo por el nombre, lobar o lobular, tiene 4 estadios en su evolución. Esto en realidad se veía más que nada en la era preantibiótica. Hoy en día con la cantidad del avance antibiótico que se ha hecho, ya estos 4 estadios ya prácticamente no se ven, chicos. Esto estamos hablando que lo siguen describiendo en los libros, pero ya prácticamente no se ve. Pero se los cito porque en los libros está. Estos 4 estadios son primero el estadio de congestión, que ¿qué dijimos? Que la inflamación aguda, ¿qué hacía? ¿Qué era lo primero que había? En la inflamación aguda, los fenómenos vasculares. Está bien, pero lo primero que se produce, fíjate, estadio de congestión. Eso se da por la hiperemia, por el aumento de la permeabilidad vascular, por el aumento de la vasodilatación, que produce un aumento de flujo sanguíneo al lugar, el exudado o este edema inflamatorio, y esto produce un pulmón que esté pesado, esté húmedo, esté rojo, ¿tá? Y hay inflamación aguda, ¿tá? Congestión, dilatación capilar, edema. Tenemos escasos glóbulos rojos y neutrófilos, y acá hay muchos bacilos. Muchos bacilos. Luego tenemos la hepatización roja. Cambia de color, porque acá tenemos abundantes neutrófilos y hematíes que llenan los espacios alveolares. Luego pasamos a la hepatización gris. Acá ya se empiezan a desintegrar de manera progresiva los eritrocitos, hay persistencia del exudado fibrino supurativo,
Esto da un aspecto macroscópico, una superficie seca, una tonalidad grisácea. Y por último tenemos la fase de resolución, que acá el exudado se descompone mediante digestión enzimática. Estos restos granulares son reabsorbidos e ingeridos por los macrófagos y luego se expectoran a través del reflejo tusígeno y es eliminado. Acá tenemos una radiografía y recuerden que yo les dije que desde el punto de vista macroscópico y más que nada radiológico, uno habla, por ejemplo, de radioopacidad. Y así es como se traduce radiológicamente una neumonía en una placa. Esto que tenemos acá, señalado con flechas rojas, dos superiores y dos inferiores, es el foco neumónico. ¿Tá? Una radioopacidad ocupando de manera submasiva el lóbulo. ¿Está? Entonces sería una neumonía lobar o lobular. Y esta sería la traducción microscópica de una neumonía. Primero, fíjense, si llegan a ver, predominan, tenemos los espacios alveolares, todos de manera difusa, ocupados por un exudado fibrino purulento o fibrino supurativo, donde tenemos fibrina, que son esos hilos que vemos de color rosa, ¿tá? Como un entramado, como una red rosa, eso es la fibrina, junto con líquido exudado, y tenemos predominio de polimorfonucleares neutrófilos, ¿tá? También fragmentos, piocitos, células fragmentadas, por eso es un exudado fibrino purulento. Esto es una inflamación aguda. Fíjense también el aumento de grosor o de espesor de los septos y fíjense cómo están los vasos sanguíneos ectásicos, dilatados, llenos de hematíes, la congestión, proceso inflamatorio agudo, ¿tá? Fenómenos vasculares, vasodilatación, hiperemia, congestión, edema y el infiltrado inflamatorio a predominio polimorfonuclear. ¿Está? Estamos aplicando todo lo que vimos al principio. ¿Claro, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a la bronconeumonía, que es el otro patrón de presentación que puede tener la neumonía. Acá son áreas multifocales de consolidación, que pueden limitarse a un lóbulo, pero más frecuentemente es multilobar, bilateral y basal. Desde el punto de vista macroscópico, las lesiones son discretamente elevadas, son secas, granulares, de una tonalidad gris, rojizo o amarillenta, mal definidas. Histológicamente, tenemos un exudado rico en neutrófilos que llena los bronquios, los bronquiolos y los espacios alveolares adyacentes. Fíjense cómo se ve en la placa. Recuerden que la neumonía lobar o lobular ocupaba un único lóbulo, de manera masiva o submasiva. Fíjense cómo la bronconeumonía hace una afectación multifocal. De hecho, al ver esta placa, lo primero que uno piensa cuando la ve que es una metástasis, parece. De no ser porque veo que predomina a nivel digamos, la región basal, es donde más denso tenemos esta multifocalidad, que eso da por el fenómeno de gravedad. Generalmente las metástasis pasa al revés. ¿Tá? Se conoce como suelta de globos porque tenemos predominio de las lesiones arriba. Y fíjense la traducción microscópica tiene. Si ustedes recuerdan, la imagen que les vi anterior era una afectación difusa, estaban todos los alvéolos ocupados. En cambio, fíjense acá, tenemos un grupo de alvéolos comprometidos con este exudado y este infiltrado inflamatorio a predominio polimorfonuclear, pero también tenemos combinado con alvéolos que están todavía aireados. Tenemos focos de exudado inflamatorio y tenemos parte del pulmón aireado normalmente. Así se ve una bronconeumonía. En cuanto a las complicaciones,
Generalmente se dan en pacientes no tratados, otras veces maltratados, que se llegó tarde al diagnóstico, o con algún tipo de inmunodeficiencia. Se puede producir una organización de todo este exudado fibrótico, terminando con una fibrosis del parénquima pulmonar. Se puede complicar con una ampliación o un tocamiento pleural, o que el exudado se coleccione en las pleuras y forme un derrame pleural, que se coleccione pus en el espacio pleural y termine formando un empilema, o que se forme una colección supurada focalizada dentro del parénquima pulmonar, que sería un absceso, o que rompa un vaso sanguíneo, haga una bacteriemia y haga algún tipo de infección metastásica a distancia. En cuanto a la clínica, la neumonía tiene generalmente un comienzo súbito, con fiebre alta, escalofríos, disnea o sensación subjetiva de falta de aire, tos. Generalmente es una tos productiva, con expectoración. Cuando hay tocamiento pleural, se suele traducir con un dolor en puntada de costado cuando el paciente inspira. Y si uno pone un estetoscopio, lo que va a escuchar, y es clásico de las neumonías, son los sonidos crepitantes. Si hay tocamiento pleural, se puede llegar a escuchar también un frote pleural. En cuanto a los exámenes complementarios, hacemos un laboratorio específico de una leucocitosis a predominio neutrofílico. La radiografía de tórax, dependiendo, va a mostrar si es una neumonía lobar, la radiopacidad de un lóbulo de manera masiva o submasiva, y si es una bronconeumonía, como vimos antes, toda la multifocalidad con predominio basal. Y podemos completarlo con un cultivo de esputo y un antivirograma, para saber bien específicamente con qué antibiótico atacar a la noxa. Bien, en cuanto a las neumonías virales, ¿alguna duda, chicos, con neumonía bacteriana? Neumonía lobar y bronconeumonía. Asumo que no. Bien, neumonías virales. Bueno, con el advenimiento de la pandemia, obviamente que el COVID o el SARS-CoV-2 o el COVID-19 pasó a tomar relevancia dentro de las neumonías virales. Pero hasta antes del advenimiento de la pandemia, por lejos, el más frecuente era el virus sincitial respiratorio, seguido por el micoplasma, por virus de la influenza, parainfluenza, adenovirus, renavirus, coxsackie, citomegalovirus, y ocasionalmente ya más raros, la citacosis o la clamidia citachi y la Coxiella burnetii, que es la productora de la fiebre Q. Bien, estas infecciones, chicos, que quiero que les quede claro, generalmente producen cuadros que quedan limitados a las vías aéreas superiores y se manifiesta como el clásico resfriado común. ¿Tá? Pero en ciertas circunstancias, estas infecciones alcanzan la vía aérea inferior y producen neumonía. ¿Cuáles son estas circunstancias? Los extremos de la vida, o sea, bebés y adultos mayores o ancianos, la desnutrición, enfermedades crónicas debilitantes que causen inmunodepresión y el alcoholismo. Todas estas son causas que favorecen que estos virus, que normalmente quedan limitados al tracto respiratorio superior, los virus desciendan y produzcan neumonía. Macroscópicamente, la afectación puede ser en parches o masiva y generalizada en uno o ambos pulmones. Y las zonas comprometidas son de un color rojo azulado, congestivas. La reacción inflamatoria está generalmente limitada a las paredes de los alvéolos. O sea, los tabiques septales están engrosados, edematosos. Generalmente se puede hacer un infiltrado inflamatorio mononuclear. ¿Por qué?
porque el infiltrado inflamatorio mononuclear, linfocitario y plasmocitario es el que predomina en las infecciones virales. Y en los casos clásicos, en las neumonías víricas, estos espacios alveolares generalmente están libres. O sea, en las neumonías víricas clásicas, el espacio alveolar está libre. El infiltrado inflamatorio queda delimitado a los tabiques o a los septos alveolares. Por eso, en un tiempo, se las conocía a las neumonías virales como neumonías atípicas. Si alguna vez leyeron, la característica típica era eso, era que generalmente no se comprometía el alvéolo como en las neumonías y en la bronconeumonía, sino que acá lo que se compromete principalmente son los septos o las paredes alveolares. ¿Tá? Fíjense, por eso el carácter de atípico, se la nombraba antes. Se dejó ese término, hoy en día se prefiere decirla directamente, denominarla como una neumonía viral. Pero fíjense que en la neumonía viral clásica, los espacios alveolares están libres, pero sí tenemos un engrosamiento de los septos o de los tabiques alveolares, donde hay un infiltrado inflamatorio a predominio mononuclear, predominio, porque no quiere decir, fíjense, ahí hay un neutrófilo, ahí hay otro, ahí hay otro. O sea, pero el predominio son de células mononucleares, linfocitos, plasmocitos y macrófagos. Bien, en cuanto a la clínica, fiebre, lo clásico de las gripes, de ese dolor muscular o articular, ¿tá? Esas artromialgias, tos y cefalea. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. No, creo que no. Ok. ¿Voy muy rápido o está bien, Profe. chicos? Sí, dime. No, yo te quería preguntar, entonces en la neumonía típica predominan los polimorfonucleares y en la típica los monomorfonucleares. Exacto, porque, o sea, siempre y cuando la típica sea viral, pero sí. Yo te digo, vale, me lo digas de manera que los monomorfonucleares predominan en la neumonía viral, ¿tá? Y los polimorfonucleares predominan en la neumonía viriana lobar y bronconeumonía aguda, ¿tá? No en la Listo. crónica, ¿eh? No en la crónica, porque la crónica, por ejemplo, recordate que si vamos a la primera parte, como yo te hablé, que las neumonías las clasificamos también en aguda y crónica. Dentro de las crónicas, yo las que voy a hablar más que nada es inflamación crónica granulomatosa, porque vamos a ver más que nada tuberculosis. ¿Está? Listo, gracias, profe. De nada. Vamos a charlar un poquito del COVID. ¿Sí? Disculpa, es más o menos volviendo sobre lo mismo, porque yo como que me había quedado con que la inflamación aguda tenía predominio de polimorfonucleares. Esta Sí. sería una excepción entonces, la neumonía. Claro, claro, porque los virus desencadenan un proceso inflamatorio a predominio linfocitario. Por eso. Bien, pero ¿Ah? por regla, o sea, en general las inflamaciones agudas son a predominio de polimorfonucleares. Totalmente, sí, totalmente. Pero Gracias. hacete la excepción y acordate de que un proceso inflamatorio viral, por más que sea agudo, tiene un predominio linfocitario. Gracias. Nada. Pero sí, la generalidad de la ley es que una enfermedad inflamatoria aguda hay un predominio de polimorfo nuclear. Bien. En cuanto al COVID, algunas palabritas que merece el COVID por el tema de que nos tuvo encerrado unos cuantos años. Produce el COVID es el virus SARS-CoV-2. Este virus tiene proteínas virales que se unen a la enzima convertidora de angiotensina, que está presente en la superficie del epitelio de la nasofaringe y de los neumonocitos de tipo 2. Una vez que es expuesto, el virus es absorbido por estas células que expresan la enzima de convertidora tipo 2 y se replica, de modo que las personas que son presintomáticas o con síntomas recientes tienen una mayor probabilidad de propagar la infección. Esta transmisión se produce a través de las gotas respiratorias
¿tá? Esa aerolo... Uy, Dios, qué mal que estoy. Aerosolización. Ahí está, ahí me salió. Esta... Ay, no me sale la palabra, pero bueno. Quiero decirlo y no... ¿Cómo? Exacto, tal cual. No me salía, gracias. Las gotitas de flush. Exacto. Que es este aerosol que produce uno cuando habla, cuando tose, cuando grita, ¿tá? Cuando canta. Si vieron en los recitales que se ve muy bien, a veces por el efecto de la luz, por el efecto Tyndall, cuando el cantante está cantando, ven como tira ese spray o esa soda. Bueno, eso es lo que contagia. Ahí hay gran cantidad de partículas virales en ese aerosol, en ese spray. Esa es la palabra, el spray. Obviamente que va a estar favorecido este contagio en lugares cerrados, mal o poco ventilados. ¿Se entendió? Después de todas las vueltas que di. Sí, profe, pero cuando se une a la enzima convertidora de angiotensina, ¿qué hace? Se replica, o sea, tiene afinidad por esas células y a esas células de las que infecta. Por eso afecta a los neumonocitos tipo 2 y células de la nasofaringe, que tienen esos receptores. ¿Está? Claro. Y, o sea, se une a ella y se replica y la afecta también a la Sí, enzima. obviamente, claro. Recordad que los virus son parásitos intracelulares obligados. El virus de por sí solo fuera vive poco. El virus necesita de la célula. ¿Está? Ustedes no vieron todo, ya vieron microbiología. Ya saben cómo es un virus. Vamos por bacterias recién, profe. Van por bacterias. Bueno, cuando lleguen a virus lo van a entender. Diría Patricia Bullrich, ya lo vas a entender. Pero el virus, tengan en cuenta que es un parásito intracelular obligado. ¿Tá? El virus necesita sí o sí de una célula para vivir. Tiene que parasitar una célula. El virus afuera se muere. El virus es prácticamente, te podría decir que es una hélice de ADN o ARN con una cápsula. Punto. ¿Está? Ya lo van a ver. Bueno, morfológicamente, ¿se entendió? Más o menos, para que tengan idea. Yo no los quiero complicar tanto con la fisiopatología y... Sí, se viene entendiendo bien, profe. Bien, bárbaro. Desde el punto de vista morfológico, chicos, además de lo que vemos en otras neumonías virales, o sea, esa inflamación de los septos, el virus COVID también puede producir un exudado y comprometer los alvéolos. O sea, ya no tiene esa característica afectación que tenían los virus que se quedaban limitados en los septos, que le daba el carácter atípico de la neumonía, sino que el COVID también produce un exudado, ¿tá? Que ocupa los alvéolos. También produce una coagulopatía. ¿Tá? Esta coagulopatía puede causar tromboembolia venosa, tromboembolia arterial, puede producir isquemia de las extremidades, accidentes cerebrovasculares, de ahí la morbimortalidad que tuvo el COVID. ¿Tá? No era una simple neumonía. También se reportaron miocarditis, infiltrados inflamatorios del sistema nervioso central. ¿Tá? Muchas, y todavía se siguen descubriendo afectaciones del COVID y vamos a seguir descubriendo cosas del SARS-CoV-2. Pero quería recalcárselo y charlar un poquito para que vean y para que contrasten las diferencias con los otros virus que estuvimos viendo, la mayor agresividad y por eso la mayor morbimortalidad del COVID. Acá vemos, por ejemplo, fíjense en la imagen de la izquierda, estas membranas hialinas que se suelen formar por exudados proteicos, ¿tá? O también por la descamación y el acúmulo de células muertas. Esto, obviamente, esta membrana que está acá me interviene con el intercambio gaseoso, por eso la hipoxemia que sufren los pacientes con COVID. Fíjense acá en la foto de la derecha que el infiltrado inflamatorio no queda delimitado a los septos como veíamos en las clásicas neumonías virales, sino que ya tenemos el exudado ocupando los espacios alveolares también. Este exudado fibrino purulento, fibrino neutrofílico. Y esto, bueno, son los microtombros de fibrina que les decía antes que pueden causar embolias a distancia. ¿Tá? Fíjense acá como tenemos un vaso o un trombo, y bueno, acá tenemos
el compromiso de una pared vascular produciendo una endotelitis. Por mostrarles algunas, por graficarle microscópicamente la afectación que produce el SARS-CoV-2 y para que lo contrasten con las neumonías virales clásicas. Sí. No, es el virus, por eso te puse esta foto al final. El virus COVID puede producir un proceso inflamatorio crónico. ¿Por qué? Porque con el tiempo, como produce mucha lesión celular y mucha muerte celular, mucha necrosis, esto hace que la lesión se vaya perpetuando en el tiempo. Recuerdan que yo cuando les definí inflamación crónica, ¿qué les dije? Que había 3 fenómenos que coexistían en la inflamación crónica. Uno era la inflamación activa, otro era la muerte celular y otro era los intentos de reparación. Esos 3 fenómenos coexisten. ¿tá? Y eso es lo que hace que el proceso se perpetúe, ¿tá? O se prolongue en el tiempo. Fíjense, por ejemplo, este pulmón, como ya prácticamente de pulmón me queda muy poco de tejido pulmonar, salvo acá. Todavía reconozco algunos alvéolos más o menos conservados, el resto ya fíjense está reemplazado prácticamente por todo fibrosis, ¿tá? Por la deposición de colágeno, o material fibroso. Totalmente, exactamente. Por eso las causas, dentro de una de las causas de inflamación crónica, era la prolongación de un proceso agudo. ¿Sí? Totalmente. ¿Me banca en un cachitín? Que tome mucho mate. Sí. Ya vengo. Entonces, ¿seguimos o quieren aclarar alguna otra duda? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Entonces, ¿el caso del COVID es el único en el cual una neumonía viral también puede comprometer los alvéolos? No es el único, no es el único. Ok, Ten en cuenta que uno de los factores que puede influir también son las defensas del huésped, son enfermedades crónicas subyacentes en un paciente que puede hacer que reaccione de otra forma al tejido. ¿ah? No es la única causa, no es el único virus que puede comprometer, y tampoco es el único factor, el agente etiológico que puede hacer que el proceso inflamatorio quede delimitado a los septos, sino que también características del huésped puede hacer que la inflamación no quede limitada únicamente a los septos y también comprometa los alvéolos. Pero sí quiero que les quede no como regla, sino que en las generales de la ley, que la neumonía viral generalmente tiene como característica que afecta más que nada los septos o los tabiques alveolares. ¿tá? Listo, gracias. De nada. Bien,
Sigamos. Como todo, esto es medicina, chicos. Acá en la medicina 2 más 2 no es 4. Siempre hay excepciones. Siempre. Lo van a ver en todos lados. La medicina es así. No es una ciencia exacta. Bien. Hablemos ahora un poquito. Todo lo que vinimos hablando hasta recién son neumonías de la comunidad o extra nosocomiales o extra hospitalarias. Ahora hablemos de la neumonía nosocomial. Son aquellas infecciones que se adquieren durante la internación en un nosocomio. ¿Tá? Son comunes en pacientes con enfermedades subyacentes graves, pacientes inmunocomprometidos o que recibieron un tratamiento de antibiótico-terapia prolongado. También son o constituyen un grupo de riesgo los pacientes con asistencia mecánica ventilatoria. Acá los bacilos gram negativos, como enterobacterias, pseudomonas especies, el Staphylo aureus, son los agentes etiológicos más comunes. Fíjense que a diferencia de lo que pasa en las neumonías adquiridas en la comunidad, el Streptoneumoniae no es un patógeno común en el ámbito hospitalario. Acá predomina el aureus, las enterobacterias y las pseudomonas. En cuanto a la neumonía por aspiración, es la que se presenta en pacientes debilitados o en quienes aspiran contenido gástrico estando inconscientes, por ejemplo, paciente secuelar de un ACV o paciente borracho, los ebrios, suelen broncoaspirarse con los vómitos o durante vómitos repetidos. Estos pacientes generalmente tienen el reflejo nauseoso o de deglución alterado. La neumonía resultante se dice que es una neumonía mixta. ¿Por qué? Porque por un lado tiene la afectación del parénquima pulmonar por la acción irritante del ácido gástrico y por otra parte el producido por la noxa bacteriana. Generalmente estas infecciones por aspiración son polimicrobianas, o sea, se aísla más de un microorganismo en el cultivo, siendo los aerobios más comunes que los anaerobios. Suele ser una enfermedad grave. ¿Tá? ¿Por qué? Porque son necrosantes, causa mucha necrosis del parénquima y muchas veces genera la muerte de los pacientes. Y en quienes sobreviven muchas veces quedan como secuelas la formación de abscesos, los cuales también perpetúan bastante. ¿Y qué es un absceso? Algo ya estuvimos hablando al principio. Es una zona localizada de supuración dentro del parénquima pulmonar que da lugar a la formación de una o más cavidades llenas de pus. Dentro de la etiopatogenia tenemos la aspiración de material extraño, sí bien digo, infectado, como puede ser, por ejemplo, la aspiración de material proveniente de una carie, complicaciones de neumonías bacterianas necrosantes, una obstrucción bronquial, una embolia séptica o una propagación hematógena. En cuanto a la etiología, acá sí, las bacterias anaerobias están presentes en casi todos los casos de abscesos pulmonares. Y los más comunes son aquellos microorganismos anaerobios que son comensales o que normalmente tenemos en la cavidad oral, como los Prevotella, los fusobacterios, los bacteroides, los peptostreptococos y estreptococos microaerófilos. Son los más comunes, porque son flora normalmente habitual de la cavidad oral. En cuanto a la macro y la microscopía, puede ser único o múltiple, el tamaño es variable. En un principio, las paredes están rodeadas de un foco de neumonía aguda y con el tiempo sufren fibrosis, que es lo que decía yo. Se forma todo como una pared fibrótica rodeando esta colección purulenta. Por eso le decía que la gran diferencia entre el absceso y un empiema es que el absceso tiene paredes propias y el empiema tiene paredes prestadas. El absceso es una cavidad de neoformación, o sea, neoformada, nueva. En cambio, el empiema es una cavidad anatómicamente constituida ya. Y la destrucción del parénquima pulmonar se produce, un exudado supurativo.
tengan en cuenta también que muchas veces, fíjense acá, por ejemplo, fíjense esta placa de tórax, fíjense acá esta lesión radiolúcida de paredes radiopacas, y fíjense esto acá, ¿ven esta línea acá? ¿La llegan a ver? Ese contraste de lo que es radiolúcido con esto que está acá abajo que es radiopaco. Esto es característico del absceso. Esto permite hacer un diagnóstico, diferenciar entre un absceso, por ejemplo, y una caverna tuberculosa. Esto es lo que se conoce con nivel hidroaéreo. ¿Tá? Esta es la parte del absceso que todavía tiene material purulento, y esta parte, probablemente el absceso comunicó con un bronquio fuente permeable, el paciente fue tosiendo, fue pectorando y fue eliminando parte del contenido del absceso, y queda todavía la parte baja, más declive, y da ese nivel hidroaéreo que es diagnóstico, radiográficamente, y lo permite diferenciar de una caverna tuberculosa. Y esta es la traducción microscópica de un absceso. Fíjense, paredes fibróticas o fibrosas y un contenido purulento. Acá tenemos principalmente pus, fibrina y detritos celulares. ¿Está? Profe, Sí, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? sí. Porque no entendí cómo es que el absceso se convierte en un empiema. No, no es que el absceso se convierte en un empiema. El absceso es una cosa y el empiema es otra. El absceso es una... Los dos son colecciones supuradas. Los dos son espacios rellenos de pus. ¿Ah? Pero el absceso es una cavidad neoformada. Es una colección supurada, de hecho el absceso es una de las formas de presentación de la inflamación aguda. ¿Tá? Está dada en un primer momento por paredes de reacción inflamatoria aguda, con un foco necrótico de pus, y con el tiempo las paredes se fibrosan y queda todavía el contenido purulento. Ese contenido purulento puede ser que, en el caso del pulmón, comunique con un bronquio fuente en algún momento, o de la pared de un bronquio, y el paciente empiece a toser y expectora y puede empezar a eliminar parte de ese contenido y queda ese nivel hidroaéreo, como te decía. En cambio, el empiema es la colección de pus, pero en una cavidad ya formada. Por eso le decía que el absceso tiene paredes propias, que son fibrosas, en cambio el empiema tiene paredes prestadas, como pueden ser la pleura, en un empiema pleural. ¿Tá? Y ocupa, es pus en cavidades anatómicamente constituidas, como es la cavidad pleural. O sea, está existente la cavidad pleural. ¿Tá? Existe esa cavidad. Esa es la gran diferencia entre un absceso y un empiema, o un absceso y un flemón. El flemón y el empiema es una colección de pus, pero ya en una cavidad anatómicamente constituida, como puede ser también el espacio maxilofaringio clásico. Nunca tuvieron una inflamación o un flemón del espacio maxilofaringio, nunca se les complicó una muela y se les hinchó toda la cara. ¿Nunca les pasó? Tienen suerte. A mí sí. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ahora sí había entendido mal. Bien, Gracias, bien. profe. No, está bien. Son dos entidades diferentes. ¿Tá? Que cabe recalcar y entender la diferencia. ¿Alguna otra duda? Bien, pasamos a tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad granulomatosa crónica producida por el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. La variedad hominis es la que más frecuentemente afecta al hombre. Variedades de Mycobacterium tuberculosis tenemos otras, como el Mycobacterium bovis, que afecta al ganado vacuno, o sea, a las vacas, o el Mycobacterium avis, que afecta a las aves. El que más comúnmente afecta al hombre es el Mycobacterium tuberculosis, la variedad hominis. La pobreza, el hacinamiento, enfermedades debilitantes crónicas como el SIDA, la diabetes mellitus, neoplasias como el linfoma de Hodgkin, la enfermedad pulmonar crónica, la insuficiencia renal crónica, la desnutrición, el alcoholismo, la inmunosupresión,
Todos estos son factores que me favorecen el desarrollo de la enfermedad tuberculosa. La mayoría de las infecciones se adquieren por transmisión persona a persona de estos bacilos que son transportados también a través de las gotitas de flush o este spray que se produce cuando uno habla, cuando uno tose, cuando uno canta. Obviamente también va a estar favorecido por el hacinamiento o por espacios mal ventilados. Clásicamente, la infección produce el desarrollo de hipersensibilidad de tipo 4. Recuerden que la hipersensibilidad de tipo 4 es aquella que se da mediada por células T, o sea, por linfocitos T, CD4 o T helpers y CD8 o citotóxicos. ¿Cómo se transmite? Como dijimos, a través de inhalación, las gotitas de flush es la forma de contagio o de transmisión más frecuente. También, y esto es más viejo, en la época preantibiótica también, o antes de la pasteurización de la leche, se veía el contagio, que era ya por vía digestiva, no por vía respiratoria, por medio de la ingestión del Mycobacterium tuberculosis, por leche contaminada. Lo que sí se puede dar es la reinfección, chicos, del tracto del tracto digestivo por la deglución del esputo contaminado. Eso sí se puede dar. Pero por el Mycobacterium bovis ya es raro, con el advenimiento de la pasteurización de la leche ya como que ya no se ve más. También es muy rara la inoculación directa en piel y la transplacentaria es rarísima. Bien, en cuanto a las formas de presentación, tenemos la tuberculosis primaria, que también lo van a encontrar en los libros como el complejo de Bonn o complejo de Bonn-Kuss. Esto está formado por la lesión de puerta de entrada más la linfadenitis o la afectación de vasos y ganglios linfáticos, o sea, la linfadenopatía. O sea, si la puerta de entrada fue por la aerolización de partículas, o sea que me afectó la vía aérea, el complejo de Bonn va a estar formado por el compromiso del parénquima pulmonar o la neumonía tuberculosa junto a la adenopatía iliar. Y si, por ejemplo, el compromiso fue por la puerta de entrada fue el tracto digestivo, vamos a tener la enteritis tuberculosa más la adenopatía mesentérica. ¿Está? Siempre el complejo de Bonn o la tuberculosis primaria va a estar dada por la afectación de la puerta de entrada más la adenopatía satélite. Muchas veces este complejo suele curar con fibrosis, con el tiempo esta fibrosis sufre una calcificación distrófica, termina a veces osificándose y se llama, y lo que se conoce con el nombre del complejo de Ranke. Se lo mencionó, por ahí lo pueden leer en los libros. Y no es más que eso. Con el tiempo estas lesiones viejas se fibrosan y se empieza a sufrir una calcificación distrófica. ¿Saben lo que es una calcificación distrófica? Es una calcificación extracelular que no está asociada a un aumento del calcio extracelular, sino que se deposita en tejidos necróticos. Muy bien, exactamente como vos lo definiste. Exactamente. Es el depósito de sales de calcio en tejidos ya previamente lesionados o necróticos que se produce con niveles de calcemia normales. Tal cual vos lo definiste. Perfecto. Y hay una forma también de tuberculosis primaria diseminada progresiva que es una alta incidencia de morbimortalidad y que se da principalmente en pacientes inmunocomprometidos y más específicamente en pacientes con SIDA. No HIV positivo, sino que allá tenemos la enfermedad bien manifiesta. De hecho, hubo un aumento de la incidencia en tuberculosis con la llegada del SIDA, chicos. Previo al SIDA, ya la tuberculosis estaba prácticamente erradicada. Cuando tenemos la incidencia del SIDA, cuando entra el SIDA, volvemos a tener un aumento de la incidencia de tuberculosis.
Fíjense estas microfotografías, que son sumamente interesantes para que las veamos, las analicemos. Vamos con la microfotografía del cuadrito superior izquierdo. Fíjense, esta estructura de paredes fibróticas y este contenido granular eosinófilo. ¿Alguien me puede decir qué estoy viendo acá? ¿Se anima a decir qué es esto? Un granuloma. Muy bien, esto es un granuloma y específicamente alguien de ustedes me preguntaba o me decía si la clasificación de granuloma caseificante o no casificante servía. Sí, pues si yo te estoy diciendo que tengo un granuloma gaseoso, sí o sí te estoy diciendo que tengo una tuberculosis. Porque el casium o la necrosis gaseosa es específica o patognomónica de la tuberculosis. Fíjense, este granuloma que tiene estas paredes, o la periferia tiene un infiltrado inflamatorio a predominio linfocitario, ¿tá? Estas células gigantes, que son las células epiteleoides que se unieron y formaron células gigantes multinucleadas, y este centro granular eosinófilo, que no es más que necrosis gaseosa. En la microfotografía de la derecha ya se ve con mayor detalle, mayor aumento, fíjense, la periferia ya fibrótica, ya con el tiempo recuerden que los granulomas empiezan a proliferar los fibroblastos, y los fibroblastos empiezan a disponer colágeno y lleva a la fibrosis. Fíjense estas células gigantes multinucleadas que tienen todos los núcleos en la periferia predominantemente, estas son lo que serían las células gigantes de Langhans. Y acá, yendo para el centro del tuberculoma o del granuloma, necrosis gaseosa, que es este material granular eosinófilo. Y acá abajo les puse una microfotografía. Normalmente al bacilo de Koch no lo vemos, tenemos que hacer una coloración especial, o sea, con coloraciones comunes no se ve el bacilo, pero si hacemos una coloración especial, que es la coloración de Sill-Nielsen, al bacilo lo vemos bien como estos bastoncitos, ¿tá? Como se ven acá. Pasemos a la otra presentación, que es la tuberculosis secundaria. Esta puede derivar de una reactivación de una infección latente o se puede dar por una reinfección exógena. Afecta clásicamente a los vértices de los lóbulos superiores de uno o de ambos pulmones. Debido a que ya hay una preexistencia de hipersensibilidad, el bacilo provoca una respuesta tisular inmediata que tiende a tabicar el foco de la infección. Lo que es muy común acá es que se produzca la cavitación. ¿Por qué se produce esto? Porque la necrosis gaseosa muchas veces comunica con un bronquio fuente permeable, el paciente tose, elimina el casium y queda una cavidad que es la caverna tuberculosa. Esta cavidad muchas veces suele dar asilo a una infección oportunista, puede haber una micosis que entre y use esa cavidad como casa y se desarrolle. También es muy común ver en la tuberculosis secundaria lo que se conoce como la milia o tuberculosis miliar. ¿Qué es esto? Esta es la diseminación sistémica de la infección tuberculosa. Es cuando el granuloma horada la pared de un vaso, de una arteria, y hace una siembra hematógena, que puede ser esta siembra al mismo pulmón, al pulmón contralateral, o hacer una siembra miliar a distancia, sistémica, puede afectar el hígado, puede afectar el vaso, puede afectar parénquima cerebral, producir una encefalitis tuberculosa, una meningitis tuberculosa. ¿Tá? Y se le dice miliar porque milia es como el grano de mijo, y produce lesiones, así múltiples granulomas del tamaño de un granito de mijo, de esa tonalidad amarillenta por la necrosis gaseosa que produce. Esa es la tuberculosis miliar, la diseminación sistémica de la tuberculosis.
En cuanto al cuadro clínico, tenemos los síntomas generales o síntomas sistémicos, que son muy similares a los que puede producir una neoplasia y los conocemos con el nombre de síndrome de impregnación, que es la hiporexia o disminución del apetito, la astenia o la adinamia, o sea, falta, pérdida de fuerza muscular y de energía, la pérdida de peso, la fiebre y sudoración nocturna o diaforesis, la irritabilidad o malestar general. ¿Tá? Esto, si yo te pongo todos estos mismos signos y síntomas en una neoplasia y se traducen como los síntomas de impregnación, signos de impregnación. Y por otro lado tenemos los síntomas locales, que esto sí tiene que ver con la afectación del parénquima pulmonar y se va a traducir con tos con expectoración mucopurulenta o purulenta franca, puede ser una expectoración hemoptoica, o sea que tenga hilitos de sangre, o puede ser una franca hemóptisis, que directamente sea una tos con sangre abundante, rutilante, roja. Disnea, que la dificultad, más que dificultad respiratoria, la disnea es la sensación subjetiva de la falta de aire que respira el paciente, y dolor torácico no es frecuente, y al igual que la neumonía, se da cuando hay un tocamiento pleural. En cuanto al diagnóstico, se puede hacer a través de la prueba de Mantoux, que es la prueba de la tuberculina. ¿Saben lo que es la prueba de tuberculina? O reacción No de es que, Mantoux. no es que debajo de la piel, en un ángulo muy pequeño, creo que era 10 grados, se pone la muestra, entonces se espera a ver si hay una reacción en la piel. ¿La muestra de qué? ¿Cómo una muestra de qué? Claro, ¿qué es lo que se inyecta? El antígeno. El derivado proteico purificado, que es, digamos, son derivados de bacilos muertos. Eso es lo que se inocula de manera intradérmica. Y la reacción o la prueba de la tuberculina es leer la reacción de hipersensibilidad que se produce. Y pacientes infectados se lee a las 72 horas. Si no recuerdo mal, en pacientes con SIDA se considera 5 milímetros ya positiva, o sea, medio centímetro ya positiva. Pacientes con factores de riesgo, creo que era 1 centímetro, se la considera positiva. Y pacientes, el resto de la población, o sea, la población general, creo que se consideraba positiva de que la pápula o la induración sea de 1,5 centímetros o más. También se puede hacer esputo, el estudio del esputo, ya sea en fresco, ver y hacerle una baciloscopía para ver los bacilos ácido alcohol resistentes a través de un frotis, o se puede hacer un cultivo en un medio especial que es el medio de Lowestein-Jensen. En cuanto al hemograma, es inespecífico, tenemos la linfocitosis, aumento de velocidad de eritrosedimentación. ¿Por qué linfocitosis? ¿Por qué predominio mononuclear? Porque es Pregunta. inflamación crónica. Exacto, porque es un proceso inflamatorio crónico. Y dentro de los crónicos es un crónico específico, con una inflamación crónica granulomatosa. En cuanto a la radiografía de tórax, en un primer momento puedo llegar a ver un foco de consolidación, que es la neumonía tuberculosa o la adenopatía de lo que sería el complejo de Von o la tuberculosis primaria. Con el tiempo recuerden que ese complejo de Von se podría fibrosar y calcificar distróficamente, podemos ver esa calcificación, o también podemos ver una tuberculosis ya secundaria, lo que sería la formación de las cavernas, o la tuberculosis miliar, que era esa diseminación de eso, difusa, como si fuesen esos granitos de mijo que se demostraba yo en el esquema antes, que es la diseminación hematógena de la tuberculosis. También se puede hacer un estudio de citología por punción aspiración con aguja fina de un ganglio periférico o una adenopatía periférica, un ganglio aumentado de tamaño. Bueno, y acá les puse este cuadrito de la reacción de la tuberculina que ya se lo expliqué recién, que era la inyección de derivado proteico purificado de bacilos muertos, la inyección intradérmica y la lectura a las
48 y las 72 horas se hace. Sí, acá estaban, a ver si lo dije bien, sí, paciente de VIH era medio centímetro, ya se consideraba positivo, en pacientes con factores de riesgo, 1 centímetro o mayor se considera positivo, y en las generales, población general, 1,5 centímetros o mayor se lo considera positivo. Bueno, resumiendo, recuerden, tuberculosis primaria afecta pulmón y ganglios linfáticos, es el complejo de Gong. La tuberculosis secundaria afecta, tenemos afectación pulmonar y extrapulmonar, ¿tá? Pulmonar con la formación de cavernas, y extrapulmonar puede ser la tuberculosis miliar, y ya la tuberculosis progresiva, que era la que se daba ya en pacientes inmunocomprometidos o pacientes con SIDA, y un aumento importante de lo que es la morbimortalidad, y es una afectación ya sistémica. Bien, chicos, hemos terminado. ¿Entendieron? ¿Se hizo muy pesado? Sí, profe, se Profe. entendió. Sí, ¿Te puedo hacer una pregunta? dale. Porque no terminé de entender por qué se forman las cavitaciones en la tuberculosis secundaria. Bien, ¿por qué se forma una cavitación? La cavitación se produce, hablando a grandes rasgos o de manera grosera, el tuberculoma, si recordás, o el granuloma tuberculoso, era un granuloma que tenía en el centro, ¿qué? Necrosis. Necrosis gaseosa. Bien, cuando ese tuberculoma comunica con un bronquio fuente permeable, o con un bronquio, el paciente tose y empieza, a través de la tos, a liberar ese casium, o ese centro necrótico. Entonces empieza a quedar un espacio vacío, ¿tá? De paredes fibróticas, muy similar a lo que sería un absceso. ¿Tá? Y ese eso espacio en la, vacío, exacto, termina siendo la caverna. ¿Qué es eso? Es un hueco. ¿Tá? y eso en la primaria no se puede dar. No, 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 no. Eso en la tuberculosis primaria no se da. Listo. Gracias, profe. De nada. Profe, a través de la tos largaban este centro necrótico. Sí, puede expectorar, también hay cierto grado de remoción a través de los macrófagos, son múltiples los factores. También hay cierto grado de reabsorción. Sí. Puede ser que sea por un foco de reactivación de una tuberculosis primaria que quedó quiescente, y te fijas acá, fíjate en este cuadrito. La tuberculosis primaria puede tener dos caminos. Que el granuloma se cicatrice, que resuelva, acá no hay microorganismos viables, o que el granuloma no cicatrice y queden microorganismos viables en estado de latencia. ¿Tá? ¿Qué puede pasar? Que en un futuro este paciente haga una inmunosupresión o bajen las defensas y se produzca una reactivación de esos bacilos que estaban en latencia. ¿Tá? Y me puede producir una tuberculosis secundaria. Eso sería una de las causas. O también la tuberculosis. Sí, puede ser, puede ser. O por una falta de tratamiento, o puede ser por un incumplimiento del tratamiento, un tratamiento inadecuado. Pero lo que quería recalcarte es que la tuberculosis secundaria se puede dar o por una reactivación, por estos bacilos que quedaron en forma de latencia, o por una reinfección exógena, ¿tá? Que vuelva a tener un contacto el paciente. De nada, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien?
vamos? ¿Nos vamos a la 1? ¿Nos vamos a las 2? ¿Nos vamos a las 3? Listo, chicos. Muchísimas gracias. Espero que les haya